Bueno, como dice Giglio, habla de la biología, de la dureza, pero todos nosotros somos, los seres humanos somos biológicos, si no, no existiríamos sobre la faz de la Tierra. Venimos de una evolución de, qué sé yo, 200, 300 mil años de modificación, de evolución de la especie humana, etcétera. O sea que somos biológicos no cabe duda. Y que somos sociales tampoco cabe duda, porque el ser humano es un ser social, a la vez que biológico. Entonces ese es el asunto, que no hay ningún área del ser humano que no se preste a enfoques biológicos y sociales, ambos, no se pueden separar. Entonces yo lo que voy a tratar de hablarles es de algo que raramente formaba, porque ahora ya un poco es distinto, pero antes no formaba parte del discurso de la salud en sociedad, el tema de la genética. La genética era para los que están ahí en un laboratorio, tratando de ver cromosomas, genes y qué sé yo, y tenía muy poco que ver con lo social, con la sociedad, con lo que pasa entre los seres humanos. Y sin embargo, como muchas veces pasa, la tecnología y el desarrollo de la tecnología medio que nos fuerza a decir, bueno, no, pero esto que tiene que ver, esto tiene que ver con la manera como se relacionan los seres humanos, con la manera como se previenen enfermedades, con la manera como se apropia el conocimiento, porque el conocimiento siempre hay gente que se los quiere apropiar, el tema de los patentamientos, por ejemplo, de genes es un ejemplo. Después están los que, hay muchas facetas de lo que podemos llamar genética médica o genética humana, que tiene que ver con la salud, con la sociedad, con las relaciones entre los hombres, etc. Discriminación genética, por ejemplo, que uno discrimina a un individuo porque tiene un defecto congénito, ¿eso qué es? Eso no es biológico, eso es de cretino. Y bueno, y la cretinada es una de las características de los seres humanos que hay que combatir. Iba a decir una palabra más gruesa, pero me acordé que estaban filmando y dije no. Bueno, entonces, genómica y medicina social. Vamos a ir adelante a ver qué es lo que viene ahí. Entonces, lo primero que viene es un poco lo que yo les acabo de decir. Todas las características humanas están influidas por factores genéticos y ambientales. Y si quieren pueden agregarle, porque a veces medio ambiente y la cosa social, creo que después de mí viene una charla sobre ambiente y salud, pero sociales ahí están. Es una red compleja de causalidad, con múltiples interacciones a lo largo de la vida de uno, incluso desde antes del nacimiento. Determinantes socioeconómicos, clase social, educación, inserción laboral, inequidades económicas. Esto es lo que la OMS, ya desde mucho antes de la OMS, pero en el 2007 sacaron una especie de Biblia que ustedes al terminar este curso van a tener que poder recitar en la página tal que dice y que no dice, que es la determinación social de la salud y enfermedad. Factores psicosociales y ambientales, que tiene que ver con el microambiente en el que vive la gente, dinámica familiar, la manera de crianza, exposición a tóxicos como el tabaco, actividad física, dieta, es decir, los servicios de salud tienen mucho que ver. Y por supuesto los genes. Nosotros sin los genes no somos nada, les aviso. 20.000 genes tenemos, ahora ya vamos a ver, etc. Entonces, esto todo es como un cóctel, que no es un cóctel, sino que, vuelvo a decir, es una red compleja de causalidad, con múltiples interacciones. No se puede analizar una cosa separada de la otra. La siguiente. En genética, ¿qué es la genética? Porque hay muchos de ustedes que por ahí no tienen mucho. Bueno, primero, tenemos 20.000 genes. Eso es lo que se supo hace más o menos unos 10 años, cuando se terminó de secuenciar el genoma. Pero lo interesante es que los 20.000 genes que tenemos es solamente un 2% del total de nuestro genoma. Quiere decir que hay un 98% de nuestras secuencias de ADN que están ahí. Ahí las tenemos, no sabemos todavía muy bien su función, pero existen y sirven como herramientas de estudio por ahora. Las mutaciones son cambios en la estructura de los genes. Las mutaciones existen desde que
apareció el primer organismo vivo en la Tierra, hace, no sé, 3.000 millones de años, no sé cuánto. Existe porque el ADN, una de sus capacidades es de mutar. Gracias a las mutaciones estamos acá. Sin mutaciones no hubiera existido evolución de las especies, selección natural, y los seres humanos no existiríamos. El problema es que, por supuesto, el tema de las mutaciones es muy complejo. La mayoría de las mutaciones, digamos, desde que existe el hombre, o pongamos en los últimos 100.000 años, son deletéreas, o sea, producen alteraciones en el ADN que nos trae problemas en las proteínas, ¿no es cierto? El ADN y los genes son simplemente un código de información, es como un libro que le informa a la célula, cada gen contiene la información para producir alguna de las 100.000 proteínas que circulan en nuestro organismo, la hemoglobina, el colágeno, lo que a ustedes se les ocurra. Lo interesante es que toda vez que se identifica un gen en particular, y no vamos a entrar en eso, pero aparece la posibilidad de hacer diagnósticos médicos basados en el ADN, y no necesariamente, aunque conjuntamente con el análisis de lo que llamamos el fenotipo. El fenotipo son todas las características visibles, observables, medibles, etcétera, de una persona. Entonces, ese ha sido un gran desarrollo de la genética médica en los últimos 20 años, 25 años. Es que cada vez se han detectado enfermedades, genes, digo, y mutaciones en los genes que nos producen enfermedades que llamamos genéticas. Ahora enseguida vamos. El otro desarrollo es que, como ustedes saben, a ver, los que son jovencitos acá y jovencitas, todos han pasado por que le pincharon el talón cuando nacieron, porque la pesquisa neonatal es uno de los grandes adelantos de la genética. La pesquisa neonatal para errores congénitos del metabolismo. Acá, por ley, hace 20, 30 años, se hace y se van expandiendo. Es decir, lo nuevo es que se van expandiendo la cantidad de defectos que uno puede con una muestrita, con una gotita de sangre detectar. Eso tiene un montón de asuntos para analizar, que no voy a poder analizar en detalle, pero sepan ustedes que la pesquisa neonatal se hace para trastornos, primero, que son fácilmente identificables en forma barata, automatizada, y que son accionables, en el sentido de que el detectarlos sirve para un tratamiento precoz y evitar la enfermedad. Eso es lo que llamamos prevención secundaria, que ahora vamos a analizar. Después la citogenética, que es mirar los cromosomas, ha aumentado muchísimo. La ecografía fetal, que no tiene nada que ver con la genética, pero sin embargo, en todo lo que es detección de defectos congénitos, la ecografía, que es simplemente mostrarnos al feto, detecta malformaciones congénitas, defectos fetales en el útero, en el feto. De pesquisa prenatal de anomalías cromosómicas, las que han tenido embarazos en los últimos años de ustedes, probablemente se hicieron eso que llaman la ecografía, la translucencia nucal, le sacaron sangre para medirles metabolitos bioquímicos. Eso es una pesquisa prenatal de anomalías cromosómicas, y eso es nuevo. La siguiente. Y lo último, de los que lean la literatura médica, y no solamente la literatura médica biológica, el New England Journal of Medicine, esas cosas, sino incluso cada vez más en publicaciones de medicina social, está apareciendo, y de bioética, esta cuestión sumamente nueva, que es el secuenciamiento masivo, la secuenciación masiva del genoma. Ahora les cuento lo que es. En tratamiento para enfermedades genéticas, poco todavía, pero hay mucho más que lo que había cuando yo estudiaba medicina hace 50 años. Mejoras en abordaje quirúrgico de trasplantes, reemplazo enzimático para muchas enfermedades con deficiencia enzimática, terapias génicas para cáncer, cardiovascular, etc. Y después un gran capítulo es el de lo que llamamos farmacogenética.
Cuando nosotros tomamos un medicamento, nos dan un medicamento, no todos respondemos de la misma manera. Hay algunos que se mueren por un medicamento. Iatrogenia, Estados Unidos se mueren 100.000 personas por año por efectos adversos a medicamentos. Vaya si no es algo social eso, ¿no? Que se nos muera gente porque le damos un medicamento. La medicina no es para curar y prevenir, ¿acaso? ¿Cómo que la medicina mata? La medicina mata, eso hay que incorporarlo. O mejor dicho, puede matar. Entonces, aparentemente, nosotros disponemos de todo un sistema para metabolizar las drogas, los medicamentos. Esos sistemas, como todo en el organismo, depende de los genes. Dicho sea de paso, cualquier cosa que yo diga que les resulte algo medio extraño, que nunca lo escucharon, que no lo entienden, me levantan la manito, no se me queden con dudas. Entonces, ya se han detectado genes que tienen que ver con enzimas que metabolizan drogas y medicamentos, y acá tiene que aparecer otro tema fundamental. ¿Tiene mate, maestro? ¿O usted que ha vivido en Nueva York no toma mate? No, yo tomo mate. No tomo, pero no me viene mal. Yo nunca vi en New York. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, el tema... No, déjenme introducirles otro concepto importante. Porque esto también tiene que ver con lo social, aunque no parezca. La variación genética, la variabilidad genética. La variabilidad genética es una característica de todas las especies y por ende de la especie humana como biológicos que somos. ¿Por qué? Porque las mutaciones, esas que les conté hace un rato, existen, pero no se dan igual en todo el mundo, en todas las personas. Se van dando a lo largo de decenas de miles de años, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de enfermedades muy conocidas y muy frecuentes y que causan mucha morbilidad y mortalidad en el mundo y que son causadas por mutaciones. Las mutaciones, les vuelvo a decir, es una característica de nuestro material genético, sin lo cual no estaríamos sobre la faz de la Tierra. Pero también les dije que en la mayoría pueden producir, bueno, de hecho producen variabilidad. Y esa variabilidad incluye mutaciones que producen defectos funcionales en los genes. Pero los defectos funcionales a veces son de que funciona más o menos una enzima, tiene una eficiencia del 100% o del 50%, lo que fuera. Entonces, lo cierto es que las mutaciones que afectan a los genes, que a su vez producen enzimas, que a su vez metabolizan nuestras drogas y medicamentos, y no solo drogas y medicamentos, contaminantes químicos, lo que fuera, el tabaco, todo se metaboliza en el organismo. Y lo metabolizan enzimas que a su vez están producidas por genes. Si hay variabilidad en esos genes, quiere decir que va a haber gente que metaboliza mejor, por ejemplo, el alcohol que otros, etcétera. ¿Nunca vieron los que toman un vasito de vino y ya se ponen a dicharachear o se planchan? Bueno, es así. Y eso está demostrado. Hay mucha literatura de que están los metabolizadores rápidos, lentos, etcétera, para todas las cosas. Y hay una centena, por lo menos, de genes, un centenar o más, que tienen que ver con el metabolismo de drogas y medicamentos. Entonces, es una manera de estudiar posibles efectos adversos, ¿no es cierto? Y entonces acá viene otro tema en el que no voy a meter, y es que en los ensayos clínicos controlados que se hacen para drogas, para nuevos medicamentos, etcétera, ahora ya es costumbre obtener una muestra de ADN, simplemente para después poder estudiar las reacciones adversas, no solo reacciones adversas, sino por qué en algunas personas un medicamento funcionó y en otras no. Puede deberse a variación genética, bueno, eso se estudia. Entonces, y eso trae un montón de problemas sociales, además de los biológicos, porque después está el tema de la propiedad del ADN, que los ADN se mandan a las compañías transnacionales que hacen los ensayos clínicos controlados, y después quién sabe lo que hacen con ese ADN, y eso ya no es biológico, eso es social, político, económico, etc. Seguimos. Bueno, yo supongo que acá hay una mayoría de gente que ha cursado cursos que tienen que ver con biología y saben lo que son los cromosomas, el ADN y los genes, ¿no es cierto? Bueno, parcialmente. Parcialmente, bueno. Una célula, ¿todos saben lo que es una célula?
Bueno, nosotros tenemos miles de millones de células. Las células tienen todas un núcleo y un citoplasma. En el núcleo está concentrado, pero no solo en el núcleo, está concentrada la información genética que tiene esa célula. Y la información genética, que es el ADN, está concentrada y compactada en estructuras que se llaman cromosomas. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, o sea, 46 cromosomas, y ahí está compactado los 20.000 genes que tenemos y todo lo demás, el resto del 98% de nuestro ADN que no codifica para ninguna proteína, que no contiene información y por lo tanto no se llaman genes, pero todo eso es el genoma. Entonces, el núcleo, los cromosomas, y en cada cromosoma está ahí desespiralizado el ADN y tienen ahí un diagrama de lo que es la famosa doble cadena o doble hélice del ADN. Hasta ahí información que se lee en cualquier periódico, menos en Clarín porque sabemos que miente. El ADN, ¿qué es? Vuelvo a decir, es un código que nos dice, que le dice a la célula, no a nosotros, le dice a la célula qué proteína tiene que producir. Y cada gen entonces tiene su secuencia de ADN y el correlato, el producto final es una proteína. Le hace cadena beta de la hemoglobina, le hace proteína del colágeno, proteína de lo que sea. Insulina. Enzimas, insulina, hormona de crecimiento, etc. Gracias, Giglio. La siguiente. Para hablar de una cosa concreta. Concretísima, sí, concretísima. Y estos son los cromosomas cuando lo vemos al microscopio. Están ahí, son 46, pero vienen de a pares porque toda nuestra información está por duplicado de información genética. Y ahí tienen un núcleo que de una célula que no se está dividiendo, entonces nos muestra los cromosomas, la siguiente. Pero nosotros los seres humanos, queremos orden. Entonces ese despelote de los cromosomas ahí haciendo lo que quieran y vaya a saber lo que hacen dentro de una célula, nosotros para analizarlos queremos ordenar. Entonces tenemos un orden de mayor a menor, como en la escuela, sin tomar distancia, aunque algunos toman distancia. Y ustedes ven que son de a pares. Ahí tienen 23 pares de cromosomas. Bueno, listo, y se enumeran, etcétera. Pero para que tengan una idea, porque cuando uno analiza problemas cromosómicos, que ahora vamos a ver la siguiente, a ver, llénamelo el diapositivo. Hay trastornos en los cromosomas. Todo lo que es biológico es trastornable. Es todo. Entonces los cromosomas también son trastornables, que pueden sufrir anomalías, ya sea por exceso o deficiencia de material cromosómico, sobra algo o falta algo. ¿Cómo puede ser? Bueno, esto no es una clase de biología, pero sino de medicina social supuestamente, pero sin entender esto no vamos a entender los problemas sociales que derivan de las enfermedades genéticas, que es el tema de hoy. Lo importante es que en su mayoría no son hereditarias los trastornos cromosómicos, ocurren por accidentes durante la división celular. Recuerden que el ADN y los cromosomas son sensibles a lo que ocurre en el medio. Es decir, hay sustancias que alteran los cromosomas, son conocidas, las radiaciones, por ejemplo, o incluso organismos biológicos, los virus. Y ustedes hacen un estudio de los cromosomas a un chico o a cualquiera que está cursando una virosis aguda, lo más probable es que encuentre un montón en la sangre, montón de células con anomalías cromosómicas, cromosomas que se rompen, que se parten, que se pierden, etc. Eso obviamente mata a la célula y se cura la enfermedad y listo, no pasa nada. Pero los trastornos cromosómicos en general sí pueden producir problemas si ocurren en las células reproductoras, en los espermatozoides u óvulos. Bueno, lo cierto es que las anomalías cromosómicas existen y son bastante frecuentes. Fíjense ustedes, si ustedes analizan abortos espontáneos van a encontrar que más de la mitad tienen anomalías cromosómicas. Quiere decir que es una causa importante de aborto espontáneo.
En recién nacidos que nacen vivos, prácticamente casi 1 cada 200, un poco más de 1 cada 200 que nacen, tienen una anomalía cromosómica. Y en general, a medida que aumenta la edad materna, la frecuencia de estas anomalías es mayor. Por eso, bueno, está toda la historia de que hace un tiempo a las madres de cierta edad le decían, bueno, no puedes tener hijos, te va a salir una trisomía, un síndrome de Down y qué sé yo. Eso, por supuesto, es una exageración, porque la inmensa mayoría siempre nace bien, pero el riesgo aumenta. La siguiente. Y acá tienen cómo se vería. ¿Alguien se anima a decirme qué es el cariotipo o el cariotipo que decir esta forma de organizar los cromosomas? Down. ¿Y qué es el Down, biológicamente? Trisomía del par 21, ahí la tiene. La siguiente. Ahora, esos son los cromosomas. Pero seguimos un poco porque los cromosomas es una instancia de análisis de nuestro material genético, pero el genoma es todo el ADN. Todo el ADN más proteínas que lo sostienen, es el genoma. 3.000 millones de unidades, que los llamamos nucleótidos, porque tienen una base nitrogenada. Son 20.000 genes, información para sintetizar proteínas, y los genes tienen segmentos que llamamos exones unos e intrones otros. Simplemente porque todos los genes en la secuencia de ADN tienen segmentos de ADN que no codifican para la proteína resultante, ese dibujito que les mostré antes. Y esos se llaman intrones. En cambio, los que sí codifican se llaman exones. Ahora volvemos a esta cuestión. Pero el término exoma lo usamos para significar todas las secuencias de ADN que tenemos y que codifican para proteínas. O sea que es menos que los genes, ¿entienden? Porque el gen tiene exones e intrones, y los intrones no nos interesan, digamos, para los efectos del producto. Puede haber una mutación en un intrón, por ejemplo, y no va a tener ningún efecto. En cambio, una mutación en un exón, como contiene la información para producir proteína, va a tener un efecto. Y los exones, son solamente el 1% del total de las 3.000 millones de bases. La siguiente. Bueno, esto es lo que les dije recién. Mutaciones alteran la estructura y función de la proteína que produce el gen. Una es normal, la otra es disfuncional ausente porque tiene una mutación. El detalle, que en base a lo que le acabo de decir, es que para que la mutación altere realmente tiene que estar en uno de los segmentos del gen que llamamos exón. La siguiente. Bueno, entonces, ¿qué enfermedades producen esto? Bueno, esto produce miles de enfermedades. Conocemos 5.000 enfermedades que están causadas por una mutación en algún gen principal, en el exón en alguno de los exones de alguno de los genes principales. Conocemos cerca de 5.000, las llamamos monogénicas porque son un gen, monogénicas, y las prevalencias dependen. Hay algunas que son muy frecuentes. En genética, algo que ocurre una vez en cada 1.000 es frecuente. Acá en la Argentina significaría 800 chicos por año que nacen con alguna enfermedad, porque tenemos 800.000 nacimientos, más o menos 700.000, 1 por 1.000 quiere decir eso. Pero hay otras que son mucho menos frecuentes, de 1 en 100.000 nacimientos, o sea que nos nacen 5 o 6 chicos afectados por año, 7, y otras menos frecuentes todavía. Pero en su conjunto, si ustedes toman las 5.000 enfermedades monogénicas, tienen por lo menos 1 o 2 de cada 100 bebés que nacen con alguna de todas ellas. Y se transmiten, esas sí son hereditarias, a diferencia de las cromosómicas. La siguiente. No vamos a entrar en el detalle de la herencia, pero ahí les pongo algunos ejemplos. La anemia falciforme, las talasemias, son todas anemias hereditarias. La fibrosis quística del páncreas es así, forma parte de la pesquisa neonatal, porque tiene una frecuencia de alrededor de 1 en 2.500
en las hemofilias, el síndrome de X frágil, que es un síndrome raro, pero que produce retardo mental, distrofias musculares, y podría seguir hasta 5.000, pero ustedes no van a tener paciencia y yo tampoco. Entonces, les doy nada más que algunos ejemplos: el albinismo, las displasias esqueléticas, el enanismo, etc. La siguiente. Ataxia cerebelosa, la siguiente. Todos los errores congénitos del metabolismo son monogénicos. La fenilcetonuria, que forma parte también de la pesquisa neonatal, la hiperplasia suprarrenal congénita, que es, a los que no son médicos no tienen, olvídense de los nombres, pero sepan que hay montones y que en nuestro país se detectan cerca de 6 a 7 u 8, 6, 7, 8, ¿qué tal? Para ser políticamente correcto. 6, 7, 8 trastornos congénitos que el Programa Nacional de Pesquisa están incluidos. La siguiente. Siguiente. Esto no es una propaganda encubierta. Bueno, pero después me borran ese segmento ahí me lo editan. Bueno, pero fíjense ustedes que yo les hablé de las cromosómicas, les hablé de las monogénicas, pero nosotros, los que estamos acá en general, y salvo error o omisión, no nos enfermamos de ninguna de esas dos categorías, porque ya lo sabríamos, la mayor parte de esas patologías ocurren en la infancia, aunque hay algunas que se presentan en el adulto. Lo que nosotros nos enfermamos primariamente, lo que hemos llegado a la edad jovencita que tenemos acá, son ¿de qué nos enfermamos? De trastornos que llamamos multifactoriales, que no tienen una sola causa.